Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Beethoven? ¿Sabíais que se atrevió a decirle a un príncipe? Príncipes los hay y habrá todavía millares, pero Beethoven solo hay uno. ¿Y sabíais que la única ópera que compuso está ambientada en España, en Sevilla? Ludwig van Beethoven llegó al mundo en diciembre de 1770 en Bonn, en la actual Alemania, ciudad que por aquel entonces era la sede del arzobispado de Colonia, un principado eclesiástico del Sacro Imperio Romano Germánico. Se cree que nació el día 16, pero la fecha es incierta. Solo sabemos con seguridad que lo bautizaron el 17 de diciembre y que, según la costumbre en aquella época y zona, ese sacramento debía celebrarse el día más próximo posible al nacimiento. Fue el segundo hijo de Johann van Beethoven, un modesto músico que trabajaba como tenor en la corte de Bonn y que daba clases de música, sobre todo de canto y violín. Su madre se llamaba María Magdalena Kieberich. En total, la pareja tuvo 7 hijos, aunque solo 3 sobrevivieron a la niñez: el propio Ludwig, Caspar Anton Karl y el más pequeño, Nikolaus Johann. Cuando tenía apenas 4 años, el padre de Ludwig, Johann, se percató de que el niño poseía talento para la música. Él mismo fue su primer profesor de piano. La situación económica de la familia, sin ser pobres, era precaria, así que Johann se empeñó en convertir a su hijo en un niño prodigio, como lo había sido Wolfgang Amadeus Mozart 16 años antes. Se cuenta que siempre fue muy severo y hasta violento con Ludwig, y en no pocas ocasiones lo castigaba cuando no interpretaba como él deseaba. Cuando llegaba ebrio a casa de madrugada, lo obligaba a levantarse para que tocara para él y el amigo de borrachera que lo acompañara esa noche. En cuanto a la madre, María Magdalena, era una mujer sencilla y buena, y Ludwig siempre la quiso mucho. Beethoven no tuvo una infancia feliz, de hecho creció siendo un niño que era tímido con los demás, descuidado en el vestir, con el rostro marcado por la viruela. Curiosamente, su exigente padre no tenía talento musical. Ludwig lo había heredado de su abuelo paterno, un músico sobresaliente con quien compartió incluso el nombre y que fue su padrino de bautismo. También de él le vino el van, ya que este abuelo era de origen flamenco. No hay que confundir ese van, que en Flandes casi nunca tenía sentido nobiliario, con la partícula alemana von, que sí implicaba una procedencia aristocrática. Los Beethoven eran plebeyos. El abuelo de Beethoven, además de ser maestro de capilla del entonces príncipe elector de Colonia, Maximiliano Federico, tenía un comercio de vinos al por mayor. Falleció cuando Ludwig tenía 3 años, pero su nieto siempre lo recordó con cariño. Beethoven ofreció su primer concierto en Colonia en marzo de 1778, a la edad de 7 años, aunque su padre mintió y dijo que tenía 6 para reforzar la precocidad de su hijo y equipararlo así con Mozart. Por suerte, Johann conocía sus propias limitaciones como maestro y recurrió a otros profesores para formar a su hijo, que también aprendió a tocar el violín. El más importante de sus primeros maestros fue Christian Gottlob Niffy, organista de la corte de Colonia, compositor y director de orquesta. Desde el principio apostó por Ludwig, con quien se mostraba exigente y comprensivo. Le inculcó, por ejemplo, el amor por la música de otro alemán, Johann Sebastian Bach, considerado por muchos el más grande compositor de todos los tiempos. Gracias a la influencia de Niffy, Beethoven publicó con 12 años, en 1873, su primer trabajo, Las Variaciones Dressler, compuestas a partir de una marcha fúnebre de Ernst Christoph Dressler. Y Niffy predijo de su alumno: seguramente se convertirá en un segundo
Wolfgang Amadeus Mozart si continúa como ha empezado. Ese mismo año, el joven Ludwig publicó también 3 sonatas para piano que dedicó a Maximiliano Federico, arzobispo elector de Colonia que había sido el patrón de su abuelo. En una carta que le escribió, seguramente asesorado por su maestro, Ludwig reconocía: 11 años, pensaba yo, ¿cómo podré tener el aspecto de un autor? Ludwig se convirtió en asistente de Niffy como organista de la corte de Colonia, de forma que cuando su maestro se ausentaba porque debía ir de gira, Ludwig lo sustituía. Por desgracia, Niffy no llegó a saber de la gran fama que adquiriría su pupilo, ya que falleció en 1798 con 50 años. Beethoven siempre mostró un gran aprecio por él. En los 3 años siguientes, además de trabajar para la corte, empezó a dar cada vez más clases particulares, sobre todo a alumnos que su padre iba perdiendo poco a poco por culpa de sus problemas con el alcohol. De esa forma, Ludwig, aunque nunca le gustó impartir lecciones a otros, intentaba equilibrar las finanzas familiares. 1787 fue un año que lo marcó por diversas razones. Una de ellas es que conoció en persona a otro músico de la época al que admiraba mucho, Mozart. Como os contamos en este vídeo sobre el músico de Salzburgo, Ludwig con 16 años pudo viajar a Viena, capital de la música europea, para completar su educación musical gracias a su primer mecenas, el conde Ferdinand von Waldstein, que ayudó mucho a Beethoven en estos primeros años y propició que este gran genio de la música pudiera desarrollar su carrera pese a sus difíciles inicios. Asimismo, Maximiliano Francisco de Austria, sucesor de Maximiliano Federico como elector de Colonia, le dio permiso para viajar a Viena manteniendo su salario en la corte. El objetivo era que le dieran clases el propio Mozart, que entonces ya tenía 31 años, y Franz Joseph Haydn, de 55. Tras escucharlo tocar un tema de inspiración libre, Wolfgang, según se cuenta, les dijo a su mujer y a unos amigos que estaban en una habitación contigua: escuchen a este joven porque el mundo hablará de él. Ludwig llegó a recibir algunas lecciones de Mozart, pero lo cierto es que el músico de Salzburgo no llegó a prestarle demasiada atención y solo unas semanas después Ludwig tuvo que abandonar Viena con urgencia porque ocurrió una desgracia que también marcó ese año para él. Su madre, enferma de tuberculosis, estaba agonizando. María Magdalena falleció en julio con 40 años. Eso hundió aún más a la familia y en especial a su padre, que se abandonó progresivamente a la bebida, lo que dejaba a sus hijos en una situación financiera penosa. Según se cuenta en una biografía escrita por los musicólogos franceses Jean y Brigitte Massin, que os recomendamos leer si os interesa profundizar en la vida de Beethoven, Johann llegó a vender en el mercado todos los vestidos de su mujer. Ante este panorama, con apenas 18 años, en 1789 Ludwig tomó las riendas de la familia para cuidar de sus 2 hermanos. El dinero lo conseguía con su salario como músico de la corte y con sus actuaciones. Además, para evitar que su padre se gastara en bebida gran parte de la pensión que percibía, y demostrando una fuerza de carácter poco común, escribió al elector Maximiliano Francisco de Austria para pedirle que le añadiera a su salario la mitad del sueldo paterno para poder mantener a sus hermanos y pagar las deudas de su padre. Y lo consiguió. Asimismo estaban los honorarios que percibía como profesor de música. Por ejemplo, desde los 12 años acudía con regularidad al hogar de los Brenin para dar clases de piano a Eleonora y Lorenz, que eran 2 y 7 años menores que él respectivamente.
Allí encontró a una segunda madre en Helena von Brenin, que pertenecía a la clase alta de Bonn y admiraba muchísimo el talento y la inteligencia de aquel joven obstinado y de carácter difícil. Muchas veces lo invitaba a comer en la casa como uno más de la familia. Lo ayudó a superar su exceso de timidez y también le enseñó a comportarse en sociedad. Asimismo, Ludwig halló en aquella casa su primer amor, Johanna von Honrath, una joven hermosa, culta y amante de la música que cantaba bastante bien y a menudo pasaba semanas en casa de los Brenin. También de ella se enamoró otro de los hijos de Helena, Stefan, que mantuvo una gran amistad con Ludwig toda la vida. La joven en cuestión terminó casándose con un militar austriaco. Asimismo, Beethoven llegó a enamorarse de Eleonora von Brenin y es posible que al principio fuera correspondido, pero ella al final contrajo matrimonio con otro buen amigo del compositor, el médico Franz Gerhard Wigela. Y es que, como veremos, por la vida de Ludwig pasaron muchas mujeres. Aquel mismo año, 1789, se inscribió en un curso de literatura alemana en la Universidad de Bonn, aunque no se sabe hasta qué punto pudo implicarse en estos estudios, dado su pluriempleo para sacar adelante a la familia. Pero es bastante probable que allí entrara en contacto con los ideales de la Revolución Francesa, que estalló en julio y de los que luego se manifestó defensor: libertad, igualdad y fraternidad. En cuanto a sus hermanos, Karl realizaba estudios musicales y Johann trabajaba de aprendiz en una farmacia. En febrero de 1790 falleció en Viena el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico José II, un hombre culto y representante del despotismo ilustrado. Se le empezó a preparar un homenaje y con tal ocasión encargaron a Ludwig componer la música de una cantata fúnebre en honor al fallecido. Fue su primera gran obra. Pero era tan compleja y difícil de ejecutar para la orquesta de la corte que 2 días antes de la ceremonia anunciaron que no se podía interpretar. Beethoven a menudo mantuvo una lucha con los intérpretes de su música. Años más tarde, en una ocasión, el violinista Ignaz Schuppanzigh, que junto a su agrupación estrenó muchos de los cuartetos de cuerda escritos por Beethoven, se le quejó por un pasaje especialmente difícil de tocar y Beethoven le respondió: ¿crees que pienso en tu miserable violín cuando la musa se apodera de mí? Un carácter fuerte el suyo, ¿verdad? Y eso que eran amigos. El hecho de que al final no se interpretase su cantata por la muerte del emperador José II no desanimó al joven Ludwig, que en noviembre de 1792, con casi 22 años y de nuevo gracias a la mediación del conde Waldstein, dejó atrás Bonn, no sabía que sería para siempre, y regresó a Viena para convertirse en pupilo de Joseph Haydn, una leyenda viva. Para entonces Mozart llevaba casi un año muerto. Quien también falleció apenas unas semanas después de que Beethoven llegara a Viena fue su padre, Johann, pero Ludwig no acudió al funeral. Haydn fue su maestro hasta que en 1794 el veterano compositor decidió volver a Londres. La relación entre ambos genios de la música no fue fácil, porque Ludwig tenía sus propias ideas, rompedoras y originales, y éstas chocaban con las del veterano Haydn, que para entonces tenía 60 años.
De hecho, este habría querido que bajo el título de algunas de sus composiciones Beethoven escribiera alumno de Haydn, pero el de Bonn se negó porque, aunque había recibido lecciones del austriaco, aseguraba que no había aprendido nada de él. Y es que Haydn no prestó demasiada atención a su alumno. A menudo se ausentaba y estaba muy ocupado en sus propias composiciones. En 1793, Ludwig no solo estudió con Haydn, sino también con otros maestros, y consciente de que un músico siempre necesitaba a los mecenas, estableció sus primeros contactos con la aristocracia vienesa, en especial con un noble melómano que fue importante para él y que había sido protector de Mozart, el príncipe Karl von Lichnowsky. También contó con el entusiasmo y el apoyo del príncipe Joseph Franz von Lobkowitz, pero Beethoven siempre tuvo claro que, pese a los mecenazgos, deseaba mantener su independencia creativa, algo muy difícil para los compositores de la época, como ya explicamos en el vídeo sobre Mozart. A mediados de enero de 1794, cuando Haydn regresó a Londres, Ludwig empezó a estudiar contrapunto con el compositor y teórico austriaco Johann Georg Albrecht Berger, al que más tarde recordará como un pedante insoportable. El sentimiento de rechazo era mutuo. El profesor decía de Ludwig que nunca haría nada que mereciera la pena. Parece que se equivocó. Beethoven también llegó a recibir clases de Antonio Salieri y tampoco su relación con él fue del todo buena. Todos sus maestros lo encontraban obstinado y rebelde. Y mientras tanto, ¿qué es de la vida de sus hermanos? En ese 1794 llegó a Viena Karl con 20 años recién cumplidos. Ludwig, que tenía 23, al principio lo ayudó a nivel económico hasta que se volvió autosuficiente. Aunque Karl también probó suerte como compositor, jamás alcanzó el nivel de su hermano. Un año más tarde, el pequeño de los hermanos, Johann, se unió a ellos. La verdad es que Karl y Johann a menudo fueron un incordio para Beethoven. Volviendo a su carrera musical, en 1795 Ludwig empezó a dar sus primeros conciertos públicos y se propagó por toda Viena su fama como virtuoso del piano. Ese mismo año publicó su primera obra mayor, su Opus 1, Los tres tríos para piano, escritos para piano, violín y violonchelo, dedicados a su mecenas, el príncipe Lichnowsky. En 1796 amplió horizontes más allá de Viena e hizo una gira musical que lo llevó a Praga, Nuremberg, Dresde, Leipzig, Berlín, Budapest, con notable éxito. Pero pronto le esperaba el destino con un giro de guión decisivo en su vida. Se cree que fue entre 1796 y 1797, con unos 25-26 años, cuando sufrió la enfermedad que estuvo en el origen de su sordera. Empezó a oír zumbidos en los oídos, es decir, a sufrir acúfenos o tinnitus. Su sordera incipiente no le impidió componer en los años siguientes 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, una ópera y 9 sinfonías, entre otras obras. Sus hábitos tampoco es que ayudaran a sus oídos, porque si se acaloraba mientras componía, acudía al baño para echarse jarras de agua fría sobre la cabeza. Y sin secarse el pelo, volvía al trabajo. Una costumbre que además le creaba problemas de convivencia, ya que mojaba tanto el suelo que el agua se filtraba y los vecinos de abajo se quejaban de él, de manera que el propietario a veces terminaba echando a Beethoven. Por no hablar del lamentable estado en que tenía siempre sus estancias. Todo desordenado, sucio, con objetos rotos porque era bastante torpe.
Cambió de domicilio en numerosas ocasiones y a menudo vivía en diferentes casas a la vez, porque algunos de sus alojamientos se los facilitaban sus mecenas. Entre el 97 y el 99 compuso y publicó mucho, por ejemplo, la Sonata Patética, famosa desde que se presentó por primera vez. E inició la composición de la primera de sus 9 sinfonías. Por supuesto, también seguía dando conciertos. Por cierto, en aquella época eran muy comunes los duelos de piano entre virtuosos. Sí, como hacen hoy los raperos con sus batallas de gallos. Y el campeón a batir en aquellos días era, por supuesto, Beethoven. Acudían de todas partes de Europa para enfrentarse a él y hacerse así un nombre. Ambos contendientes solían hacer improvisaciones sobre la base de un tema popular. Uno de los duelos más sonados de Beethoven tuvo lugar en 1798 o 1799, varía la fecha según las fuentes, y lo enfrentó a Joseph Wolfe, compositor y pianista nacido en Salzburgo, que fue discípulo de Leopold Mozart, el padre de Mozart, y de Michael Haydn, hermano del gran compositor. De porte amable, en contraste con la actitud un poco altiva de Beethoven, este músico, 3 años más joven que su rival, era muy alto y delgado, y tenía unos dedos larguísimos y unas manos enormes, hasta el punto de que con cada una de ellas podía cubrir 13 teclas. Plantó cara a Beethoven con una interpretación magistral, precisa y delicada. Pero cuando su rival se sentó al piano, empezó a tocar de forma apasionada y enérgica, casi golpeando las teclas, improvisando y arrancando lágrimas de emoción a los asistentes. La fama de Wolfe se resintió en Viena tras esta derrota. Pese a todo, dedicó una serie de sonatas a Beethoven, porque los dos tenían muy buena relación, se respetaban mucho. Otro duelo famoso enfrentó a Beethoven con el berlinés Daniel Steibelt en 1800. En este caso Ludwig se impuso humillando a su rival, porque ambos habían tenido algún encuentro previo en el que Steibelt se había comportado de forma irrespetuosa. En su enfrentamiento, Beethoven tomó las partituras que había estado tocando Steibelt antes que él, las puso boca abajo y empezó a improvisar con su particular genialidad, haciendo vibrar al público enfervorecido. Su adversario abandonó furioso el lugar. En este 1800, Ludwig estrenó la primera sinfonía unos meses antes de cumplir los 30 años. Se la dedicó al barón van Swieten, que también había sido mecenas de Mozart. Para entonces ya tenía una asignación anual del príncipe Lichnowsky que ascendía a 600 florines, cantidad que, sumada a la asignación del elector de Colonia, le aseguraba cierta independencia. Al príncipe Lichnowsky le dedicó la segunda sinfonía, que mostró al público en 1803. A finales de 1800 aceptó dar clases de piano a Ferdinand Ries, que fue amigo suyo y llegó a trabajar para él como secretario y copista.
Es un personaje importante en la vida de Ludwig y también para nosotros, porque 11 años después de la muerte del compositor, publicó una importante biografía del genio coescrita con Wigela. ¿Recordáis? El médico que se había casado con Eleonora von Brenin, uno de los primeros amores de Beethoven. Fue con el cambio de siglo cuando Ludwig por fin se atrevió a confesar sus problemas de oído a dos de sus mejores amigos, uno de ellos precisamente Wigela. Ludwig había intentado disimular en sociedad, pero esa pérdida de audición lo estaba alejando de la gente, lo volvía aún más desconfiado que de costumbre. Un músico que se estaba quedando sordo. Era enorme la frustración que el compositor sentía. ¿Y cómo estaba el corazón de Ludwig van Beethoven en ese 1801? En los años anteriores casi siempre había tenido alguna relación amorosa. Por ejemplo, se enamoró de la soprano Magdalena Billmann, a quien, según contó años más tarde la hermana de esta, pidió matrimonio en torno a 1799, y ella se negó alegando que era demasiado feo y estaba un poco loco. Ahora se trataba de la condesa Giulietta Guicciardi, de origen italiano por parte de padre y por parte de madre familia de los Brunswick, de quienes os hablaremos más tarde. Beethoven le dedicó a Guicciardi una de sus piezas más inmortales, la sonata conocida como Claro de Luna, publicada en 1802 y que, por cierto, no se llama así, sino Quasi una fantasía. Claro de Luna es un nombre que le dio el crítico musical y poeta alemán Ludwig Hallstatt cuando Beethoven ya estaba muerto, porque la obra le evocaba la luz de la luna brillando sobre el lago de Lucerna. Pero volviendo a la relación con Guicciardi, esta aristócrata de 17 años de carácter frívolo y un poco egoísta estaba entre sus alumnos. Beethoven no aceptaba su dinero como pago por las clases, solo ropa, bajo el pretexto de que ella misma la había cosido. En realidad la ropa no le importaba al compositor, que siempre iba muy desastrado. Al mismo tiempo era muy exigente con ella como maestro. Parece que Ludwig, que ya tenía 30 años, se enamoró de ella e incluso pensó en el matrimonio. Y la joven, que llegó a entregarle un retrato que él conservó hasta la muerte, lo explotó financieramente, según se señala en la biografía de Jean y Brigitte Massin, al hacer que ayudara económicamente sin que Beethoven fuera rico a un conde 10 años menor que el músico con el que finalmente Guicciardi se casó en 1803. Pese a todo, se puede decir que el genio musical siempre tuvo éxito con las mujeres, aunque mostrara a menudo un carácter huraño y no fuera guapo ni elegante. Muy a menudo las relaciones del compositor se rompieron por las diferencias entre clases sociales. Se solía fijar en mujeres nobles y él era un plebeyo. Un genio de la música, sí, pero para aquellos aristócratas de Viena era un hombre sin fortuna y casi un criado a su servicio. En otras ocasiones, las relaciones se frustraban seguramente porque los sentimientos del compositor por la dama en cuestión no eran demasiado consistentes. Lo habitual era que se enamorara muchas veces, pero durante poco tiempo. Es bastante probable que el desengaño amoroso con Guicciardi ya se hubiera producido en la primavera de 1802, cuando por recomendación de su médico Beethoven se trasladó a un pueblo llamado Heiligenstadt, a las afueras de Viena. Allí permaneció hasta octubre,
Marcharse al campo era algo que solía hacer durante los meses de verano porque lo ayudaba a desconectar de la vida en Viena, y en ese ambiente rural surgían muchas ideas para sus composiciones. Siempre le había gustado mucho entrar en contacto con la naturaleza, las largas caminatas, pero en este 1802 además buscaba que el silencio le permitiera ir recuperándose de su incipiente sordera. Eso no ocurrió pese a seguir numerosos tratamientos. Se desesperó y la depresión lo acució de tal manera que el 6 de octubre, con 31 años, escribió una carta a sus hermanos que nunca llegó a enviar y que posteriormente recibiría el nombre de Testamento de Heiligenstadt, porque apuntaba a la idea del suicidio. Muchos años más tarde, un día después de la muerte de Beethoven, encontraron el documento escondido en un compartimento secreto de su escritorio, junto a 2 retratos de mujer y su famosa carta a la amada inmortal. En el documento escrito en Heiligenstadt, Ludwig hablaba de su enfermedad desde un estado anímico que refleja su tristeza, depresión y frustración. «Oh hombres que me juzgáis odioso, testarudo o misántropo, qué equivocados estáis», escribió Beethoven. «Hace ya 6 años que me he visto golpeado por una dolencia incurable, agravada por médicos incapaces, decepcionado año tras año con la esperanza de una recuperación, y finalmente obligado a enfrentar una enfermedad crónica cuya cura, si es posible, llevaría años», explicaba el compositor. También escribió: «No me era posible decir a los hombres: hablad más fuerte, gritad, porque soy sordo. ¿Cómo poder confesar la debilidad de un sentido que en mí debería existir en un estado de mayor perfección que en los demás? Estos incidentes», continuaba Beethoven, «me llevaron al borde de la desesperación y poco ha faltado para poner fin a mi vida. Solo el arte me ha salvado. Me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que yo sentía que estaba llamado a dar. Y así he soportado esta existencia miserable, verdaderamente miserable, con un cuerpo tan sensible al que todo cambio un poco brusco puede hacer pasar del mejor al peor estado de salud». Y terminaba declarando a sus 2 hermanos herederos de su pequeña fortuna. Pero, al mismo tiempo que escribe estas líneas, también empieza a trabajar en los primerísimos bosquejos de una nueva obra. Y no era un requiem, sino una sinfonía, la heroica, que al romper diversos esquemas de la tradicional sinfonía clásica, sentó las bases del romanticismo musical. Beethoven parecía resurgir de sus cenizas con más fuerza que nunca. La finalizó en 1804 y en un principio la llamó Sinfonía Grande Intitolata Bonaparte, ya que consideraba a Napoleón un gran hombre por encarnar los ideales de la Revolución Francesa y porque su gobierno descansaba sobre una república, sobre la libertad ilimitada. Ludwig creía, por ejemplo, en el sufragio universal. Sin embargo, cuando el militar y estadista francés se autoproclamó emperador en mayo de ese mismo año, Beethoven estalló en cólera y, según su secretario y alumno, Ferdinand Ries, Beethoven gritó muy enfadado:
Ahora va a pisotear todos los derechos humanos, no obedecerá más que a su ambición, querrá elevarse por encima de los demás y se convertirá en un tirano. Y se dirigió a su mesa, cogió la hoja del título de la sinfonía, la rompió y la tiró al suelo. A continuación retituló la sinfonía con el nombre de Heroica y escribió como subtítulo Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Ese mismo año vio la luz en un concierto privado en una de las residencias del príncipe Lobkowitz, el castillo de Eisenberg, y ya en abril de 1805 la estrenó públicamente en Viena. Durante ese año también trabajó en la única ópera que llegó a escribir. Se basaba en el libreto del francés Jean-Nicolas Pouilly. Tenía una protagonista femenina, Leonora, y se estrenó con el nombre de Fidelio. La originalidad de Beethoven es apabullante al alejarse de lo que triunfaba esos días. No es ni comedia ni tragedia, sino una historia de amor conyugal, la del matrimonio formado por Leonora y Florestan, un aristócrata español a quien su rival don Pizarro mantiene cautivo de forma ilegal en una cárcel estatal que él dirige y situada a pocos kilómetros de Sevilla. Leonora, haciendo alarde de una gran valentía, luchará por liberarlo y para conseguirlo se disfrazará de hombre. Se hará llamar Fidelio. Por desgracia, el estreno de la ópera en noviembre en el Theater an der Wien fue un fracaso. Y es que justo en esas fechas las tropas napoleónicas habían marchado sobre Viena, así que la alta burguesía y la aristocracia locales se habían refugiado en sus tierras y el escaso público que acudió a las 3 únicas representaciones que se hicieron estuvo compuesto en su mayoría por oficiales militares franceses con escaso interés en una ópera alemana. Personas cercanas a Ludwig, como el príncipe Lichnowsky, Stefan von Brenin, lo presionaron para hacer cambios en la ópera, para simplificar su obra. Y a regañadientes lo hizo. De los 3 actos que tenía, la dejó en 2. Contó con la colaboración de Stefan como libretista de la obra. Fidelio volvió a representarse en 1806 con este nuevo formato y funcionó solo un poco mejor en taquilla. El verdadero éxito de esta ópera no llegó hasta 8 años más tarde y todavía hoy se encuentra entre las más representadas en el mundo. Como curiosidad, en ese reestreno de 1814 estaba presente entre el público un jovencísimo Franz Schubert, que con 17 años había vendido sus libros de la escuela para poder comprar una entrada. Pero regresemos a mayo de 1806, a la vida personal de Ludwig. Su hermano Karl, que había estado trabajando a tiempo parcial para él como secretario y que gestionaba las relaciones comerciales del compositor con los editores musicales, por cierto, de forma poco eficiente, se casó con una mujer, Johanna Reiss. Ella estaba embarazada de 6 meses y al hijo lo llamaron Karl. Desde el principio, Beethoven no aceptó a su cuñada por su reputación. La acusaba de inmoralidad, de haber tenido amantes. Ludwig, en cuestión de moralidad, se mostraba especialmente estricto. A partir de la boda, ambos hermanos se distanciaron y Karl dejó de colaborar con Ludwig. No es que se quedara sin trabajo, desde 1800 tenía un puesto en el Departamento de Finanzas del Gobierno. 1806 fue el año en que Beethoven compuso la Cuarta Sinfonía, que estrenó un año más tarde, y llegó a su fin la relación que había mantenido de forma intermitente con Josephine Brunswick, de una familia noble húngara. Se cree que fue una mujer muy importante en su vida. Al menos le escribió 15 cartas de amor y se refería a ella como su única amada. Algunos expertos creen que fue la destinataria de su misteriosa carta a la amada inmortal. Se conocían desde 1799, cuando la madre de Josephine pidió a Beethoven que les diera clases de piano a sus 2 hijas, Josephine y Teresa. Al parecer la joven estaba entusiasmada con él, pero su progenitora deseaba un yerno rico y aristocrático, así que la casó enseguida con un conde mucho mayor que ella, el húngaro Joseph von Daim.
Beethoven siguió dándole clases hasta 1800, pero a partir del año siguiente, el compositor, debido a sus problemas de oído, empezó a rehuir los contactos sociales. El marido de Josephine falleció de una neumonía en 1804 y ella se quedó viuda con 3 hijos pequeños y un cuarto en camino. Durante aquel tiempo ella y Beethoven no dejaron de cultivar una gran amistad y él seguía dándole clases de piano. Se cree que fue a finales de ese año o principios de 1805 cuando empezaron a mantener un romance. Pero la relación estaba condenada de antemano porque además de que la familia de ella intervino para malograr el affair, si Josephine hubiera contraído matrimonio con un plebeyo como Ludwig, habría perdido sus privilegios sociales y quizás la tutela de sus 4 hijos. Curiosamente, terminó casada en segundas nupcias en 1810 con un varón estonio de poca alcurnia llamado Christoph von Stackelberg y con quien no fue feliz. Algunos expertos en el compositor aseguran que con posterioridad a la relación con Josephine, Beethoven llegó a estar prometido con su hermana, Teresa, y que fue ella el gran amor de su vida. Otros creen que solo compartieron una gran amistad. En 1806, Beethoven recibía tantos encargos que ya no tenía que regatear el precio. Siempre pagaban lo que él pedía. Tenía una seguridad absoluta en su talento y por ello se sentía al nivel de cualquiera, incluida la aristocracia vienesa. No creía en las diferencias de clase y sí en el principio de igualdad de la Revolución Francesa. Por esa razón no se mostraba humilde en su relación con la nobleza. Los trataba de tú a tú. Son legendarias las frases que en 1806, en plena ocupación napoleónica de Viena, escribió el príncipe Lichnowsky cuando éste osó ordenarle que se sentara a tocar el piano para algunos oficiales franceses que eran huéspedes del noble. Beethoven se negó, se marchó muy airado del castillo de Lichnowsky y después le envió una nota en la que le decía: «Príncipe, lo que vos sois, lo sois por el azar del nacimiento. Lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipes los hay y habrá todavía a millares, pero Beethoven solo hay uno». Por supuesto, la anualidad de 600 florines que le pagaba a Lichnowsky desapareció, aunque es justo decir que el príncipe siempre le demostró una gran lealtad y a lo largo de toda su vida no dudó en protegerlo y ayudarlo en numerosas ocasiones. En otoño de 1807, Ludwig compuso la Quinta Sinfonía. Y en diciembre del año siguiente estrenó la Sexta, también conocida como la Sinfonía Pastoral. Con esta sinfonía el compositor manifestó su amor por la naturaleza. Así, por ejemplo, uno de los movimientos pretende evocar un hermoso campo donde brilla el sol y los pájaros trinan. Y otro representa una violenta tormenta.
Desde principios de siglo, Ludwig había mantenido una gran amistad con una noble húngara, la condesa Marie von Erdődy, que además de muy buena pianista era su confidente hasta tal punto que Ludwig se llegó a referir a ella como padre confesor. En octubre de 1808, Beethoven dejó la casa donde había residido los últimos 4 años para mudarse al hogar de la condesa y allí vivió con ella hasta marzo de 1809. Algunos biógrafos han calificado su relación de amistad amorosa. A partir del enfado con su principal mecenas, el príncipe Lichnowsky, y de perder la renta que le pagaba, el compositor se encontró en apuros económicos. Y entonces le llegó una oferta para ocupar el puesto de director de orquesta en la corte de Jerónimo Bonaparte, al que su hermano Napoleón había puesto al frente del reino de Westfalia para impedir un alzamiento en la región. Pese a ser un patriota alemán y después de 16 años luchando por su libertad como creador musical, la desesperación haría que Beethoven cambiara Viena por la ciudad de Kassel. ¿Iba a perder la independencia como le había pasado a Mozart con el arzobispo Colloredo? En el último momento, en marzo de 1809, llegaron al rescate 3 de los mecenas aristócratas que seguían apoyándolo. El joven archiduque Rodolfo de Habsburgo, al que Beethoven había tomado como alumno, y los príncipes Lobkowitz y Kinsky. Los 3 firmaron con él un contrato vitalicio por el que le asignaban un salario anual de 4.000 florines, a cambio de que se comprometiera a seguir viviendo en Viena. Podía componer cuando quisiera y lo que quisiera, algo inaudito hasta aquel momento. Y su amiga amante Marie von Erdődy fue decisiva en el acuerdo. 1809 fue un año convulso para Austria, ya que se unió a Gran Bretaña para formar la Quinta Coalición y declarar la guerra a Francia, de modo que Napoleón volvió a invadir Viena. La noche del 11 de mayo, mientras estaba en casa de su hermano Karl, la ciudad fue bombardeada por el ejército invasor. Y Ludwig, profundamente preocupado por su pérdida de audición, se refugió en el sótano y se tapó la cabeza con cojines. Esperaba así proteger sus oídos de los cañonazos, porque además los ruidos fuertes le resultaban insoportables. Las tropas del emperador francés ocuparon por segunda vez Viena el 13 de mayo. Fueron tiempos difíciles para la ciudad. Los alimentos escaseaban, el pillaje se multiplicaba y en el caso personal de Beethoven, además de verse obligado a permanecer en la ciudad en verano sin poder marcharse al campo como era su costumbre, vio lógicamente suspendido el pago de la renta que recibía de los príncipes. Para colmo, durante uno de sus paseos, llegaron a detenerlo como sospechoso de espionaje. Y sus oídos tuvieron que sufrir los estruendosos ruidos de las minas que Napoleón había ordenado colocar para destruir las murallas de la ciudad muy cerca de donde el compositor vivía. En octubre, por fin, se firmó el Tratado de Schönbrunn, que puso fin a la guerra, y el 20 de noviembre los franceses abandonaron la ciudad. Después de una época difícil para la salud de Beethoven, de nuevo mejoró y volvió a sentir deseos de contraer matrimonio. En abril de 1810, con 39 años, dedicó la famosa bagatela Para Elisa a la joven Teresa Malfatti, alumna suya y una precoz pianista de 18 años que había asombrado a todos, incluido Beethoven, con su talento. De hecho, la pieza también se conoce con el nombre de Para Teresa.
Ludwig se enamoró de ella, incluso empezó a cuidar su aspecto físico. Pero seguro que lo adivináis. Ella lo rechazó y terminaría casándose con un noble. Otros musicólogos creen que Para Elisa en realidad estaba dirigida a Elisabeth Roque, hermana de un cantante que interpretaba el papel de Florestan en su ópera Fidelio y con quien Ludwig habría mantenido una estrecha amistad. Hay más candidatas, el caso es que el misterio continúa hoy. Y hablando de misterios, ¿sabíais que la partitura de Para Elisa no se descubrió hasta 4 décadas después de la muerte de Beethoven? La encontró un joven musicólogo llamado Ludwig Noll en uno de los cuadernos del compositor que estaba en posesión de Teresa Malfatti, y Noll se la mostró al mundo en 1867. En realidad, Beethoven la dejó inconclusa y Noll le dio forma. Poco después de su decepción amorosa con Malfatti, apareció en la vida de Ludwig una joven entusiasta de 25 años llamada Bettina Brentano, escritora y novelista romántica. Por cierto, que ella nos dejó testimonio a través de una carta de julio de 1810 de que Beethoven, a quien acababa de conocer, ya entonces cortaba las patas de sus pianos. No sabemos si el compositor tal vez lo hacía porque le gustaba trabajar tirado en el suelo o porque al no poder escuchar el sonido del piano por su sordera, en esa posición le resultaba más fácil notar las vibraciones que producía el instrumento. De hecho, muy pronto finalizaría su carrera como virtuoso del piano. Tuvo que dejar de tocarlo en público porque, debido a la sordera, sus actuaciones empezaron a ser desastrosas. Pero volvamos con Brentano. Mantenía una gran amistad, casi flirteo platónico, con el literato más importante en lengua germana, Johann Wolfgang von Goethe, pieza fundamental en la fundación del romanticismo alemán, e intentó que ambos genios llegaran a colaborar en un proyecto juntos. En realidad, Ludwig, que admiraba desde hacía muchos años a Goethe, en 1810 ya le había puesto música a la obra de teatro Egmont, una tragedia escrita por el dramaturgo y ambientada en Flandes, en la que se cuenta la vida del conde de Egmont, que se enfrentó a mediados del siglo XVI al tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, y terminó arrestado y decapitado. El autor de Fausto y las penas del joven Werther se resistía a los intentos de Brentano porque alguien de su confianza no le había dado buenas referencias acerca del talento de Beethoven. Pero resulta que en julio de 1812, cuando la joven y el dramaturgo ya estaban a malas tras una discusión, Beethoven y Goethe por fin coincidieron y se conocieron en persona. Fue en Teplitz, una elegante ciudad balneario de Bohemia en la actual República Checa, a donde acudió el compositor para someterse a una nueva cura para su sordera. Pero aquello, más que un encuentro, fue un desencuentro, porque ambos eran de caracteres incompatibles. Beethoven era un revolucionario, una persona muy enérgica, de personalidad desenfrenada, mientras que Goethe, 21 años mayor que él, era más conciliador y también estaba más aburguesado. Al escritor le tiraba mucho más la corte que a Beethoven, de ideales republicanos. Es famosa la anécdota, que no se sabe si ocurrió en realidad, pero que narró en una carta la propia Bettina Brentano, que cuenta que Beethoven y Goethe estaban dando un paseo en Teplitz cuando se encontraron con la emperatriz María Luisa, tercera esposa del emperador Francisco I, su familia y su séquito. Entonces el músico le dijo al escritor: «Continúe agarrado a mi brazo, son ellos los que nos deben dejar pasar, no nosotros». Pero Goethe se soltó de Beethoven y se puso a un lado con el sombrero en la mano para saludar a la comitiva. Beethoven pasó como si nada entre los archiduques, que le abrieron paso y lo saludaron. Aguardó a Goethe para continuar el paseo y supuestamente le dijo:
Te he esperado porque te respeto y admiro tu trabajo, pero has mostrado demasiada estima por esa gente. Unos días después, el compositor se marchó de aquella ciudad balneario y músico y escritor no volvieron a verse. En Teplitz no solo se produjo el encuentro con Goethe. Antes de eso, entre el 6 y el 7 de julio, Beethoven redactó en este lugar la famosa Carta a la amada inmortal. 10 páginas escritas a lápiz con un sistema de puntuación y ortografía muy personal del compositor. En ella expresaba sus sentimientos por una mujer desconocida. La llamaba mi ángel, mi todo, mi yo. Os leo algunos párrafos. Por mucho que tú me ames, yo te amo, sin embargo, mucho más. Vivir solo puedo hacerlo completamente contigo o con nadie. Conoces mi fidelidad hacia ti, jamás ninguna otra podrá poseer mi corazón. Tu amor me ha hecho el hombre más feliz de los mortales y al mismo tiempo el más infeliz. Y concluye con un siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro. Imposible saber con certeza la destinataria de estas apasionadas palabras porque no hay ningún documento que nos lo indique. Eso sí, candidatas no faltan. Josephine Brunswick, Bettina Brentano, la cuñada de Bettina, Antonia Brentano, Teresa Malfatti, la pianista Dorothea Erdmann, Teresa von Brunswick, Giulietta Guicciardi, la cantante Amalia Sebald y aunque no os lo creáis todavía me dejo algunas en el tintero. Quizá no sepamos nunca quién fue esa amada inmortal, pero sí está claro que el de Beethoven era un corazón enamoradizo. Siempre tenía relaciones amorosas, pero ya os adelanto que jamás llegó a casarse. Las dos máximas favoritas, según los expertos, para ser la amada inmortal son Antonia Brentano, cuñada de Bettina Brentano, y sobre todo Josephine Brunswick. De hecho, existen sospechas de que el bebé que Josephine dio a luz 9 meses después de que se escribiera la famosa carta era hija biológica de Beethoven. Se llamaba Minona von Stackelberg y leído al revés su inusual nombre, se lee la palabra Anonym, que en alemán significa anónimo. Josephine había roto con Ludwig unos años atrás, pero quién sabe si no volvieron a estar juntos, porque en ese verano de 1812 a ella la había abandonado su segundo marido, Christoph von Stackelberg. Por lo que se dice en la carta de Beethoven, se deduce que amaba desde hacía tiempo a su destinataria y que ésta podía ser una mujer casada y que se había separado o no se llevaba bien con su marido. Otros especialistas en el músico creen que la moral del compositor era demasiado estricta como para que se tratara de una mujer casada. A saber, mi teoría es que su verdadera amada inmortal siempre fue la música. Volviendo a cuestiones más prosaicas, en ese 1812 al compositor le acuciaron los problemas económicos por la reciente devaluación de la moneda que había mermado su paga y por la situación de dos de sus aristocráticos mecenas. El príncipe Lobkowitz se había quedado al borde de la ruina y en noviembre el príncipe Kinsky, con solo 30 años, había fallecido tras sufrir una caída del caballo. La viuda de Kinsky se negaba a seguir pasándole su asignación a Beethoven. Un año más tarde, Ludwig, que no estaba atravesando su mejor momento anímico ni creativo, entabló amistad con un mecánico e inventor alemán llamado Johann Nepomuk Melse,
que sabía fabricar órganos y era conocido, entre otras cosas, porque era el propietario del autómata El Turco, una prodigiosa máquina que jugaba al ajedrez y derrotó al mismísimo Napoleón. Quizá os contemos su historia en otro vídeo. Melse había inventado unas trompetillas acústicas que por supuesto interesaron a Beethoven y patentó, que no inventó, el metrónomo. Le regaló uno a Ludwig, a quien le entusiasmó porque le permitía fijar a qué velocidad deseaba que sonaran sus obras. Fue el primer gran compositor en usarlo. Melse también inventó el panarmónico, instrumento musical que era una especie de órgano mecánico diseñado para sonar como una orquesta, muy parecido al posterior orquestrión, y convenció a Beethoven para que le escribiera una composición de 15 minutos de duración. Melse incluso asesoró al compositor de Bonn a la hora de diseñar la obra, que se tituló La Victoria de Wellington, también conocida como la Batalla de Vitoria. Beethoven celebraba con ella la entonces reciente victoria de las tropas británicas, españolas y portuguesas frente a las tropas de José Bonaparte en España. Luego, el músico transcribió la obra para orquesta, para músicos humanos, convencido por el propio Melse. Ludwig hizo todo esto más que nada como un divertimento, pero obtuvo un éxito increíble cuando la obra se estrenó junto a su séptima sinfonía en diciembre de 1813, ya que apelaba al sentido patriótico del público asistente. Al cabo de un par de meses, estrenó la octava sinfonía, considerada la más alegre de toda su obra, y eso que la compuso en horas bajas, de nuevo cansado de la vida. Aunque en 1814 lo inició con una enfermedad grave, en ese año y en 1815 por fin consiguió el éxito económico y social que buscaba. Se había ganado el reconocimiento y respeto de todos. Se repuso con mucho éxito su ópera, Fidelio, en mayo de 1814, y en octubre, en la apertura del Congreso de Viena, brilló frente a reyes y príncipes. Retomó su amistad con Marie von Erdődy, a quien dedicó 2 sonatas para piano y violonchelo. Melse intentaba ponerle a punto una nueva trompetilla acústica. Y cuando todo parecía ir relativamente bien, porque él seguía con sus problemas de salud, en noviembre de ese 1815 falleció de tuberculosis su hermano Karl, a quien Beethoven llevaba 3 años ayudando a nivel económico debido a su enfermedad. Durante los 5 años siguientes, Beethoven se metió en una turbia pelea con su cuñada, Johanna Reis, para conseguir la custodia de su sobrino Karl, que tenía 9 años. Según el músico, lo hizo porque quería alejarlo de la mala influencia de su madre, porque ésta le había sido infiel a su marido. Reis fue condenada en 1811 a 1 mes de prisión por adulterio. Reis peleó en los tribunales por mantener la custodia de su hijo, o al menos compartirla con su cuñado, como había dictado en su testamento su marido. Y muchos ven en el comportamiento de Beethoven, que llegó a acusar a Johanna de haber envenenado a su marido, una actitud egoísta, ya que
quiso tener al niño para él solo y hacer de él el hijo que nunca había podido tener para paliar así su soledad. Finalmente, tras una enconada pelea en los tribunales que primero concedieron en 1816 la custodia a Ludwig, aunque su sobrino con 12 años llegó a escaparse para regresar con Johanna, y después a la madre en 1819 por la sordera del compositor, en 1820 le otorgaron definitivamente a Beethoven, que entonces tenía 50 años, la tutela de su sobrino. Para entonces, Karl ya tenía 14 años y la furiosa disputa entre Ludwig y Johanna, quien también empleó sucias artimañas contra su cuñado, lo había condenado a una infancia infeliz que le marcó. En esos años de juicios contra su cuñada, la celebridad de Beethoven, sus finanzas y su salud se resintieron, y su sordera llegó hasta tal punto que normalmente necesitaba cuadernos de nota y lápiz para poder conversar con quienes lo visitaban. Asimismo, mientras cuidaba de su sobrino, descendió su productividad como compositor, aunque siguió trabajando. Por ejemplo, en la sonata Hammerklavier, en su Missa Solemnis y en su novena sinfonía, con la que revolucionaría la historia de la música. Además, en 1819, el más complicado de estos años, la policía austríaca lo tenía en el punto de mira debido a sus ideas políticas. Como hemos dicho, era republicano. Dentro del terreno de las anécdotas y sin que el hecho tenga ninguna relación con sus ideas políticas, se cuenta que en una ocasión lo detuvieron en 1821 mientras daba un paseo por las calles de la ciudad balneario Baden en Austria, porque parecía un vagabundo, de aspecto desaliñado, sin sombrero, con un abrigo viejo. Se había perdido y hambriento se asomaba a las ventanas de las casas, así que se lo llevó la policía. Entre rejas gritaba furioso: «¡Yo soy Beethoven!», pero los agentes le respondían en tono irónico: «Por supuesto, ¿por qué no? Tú eres un vagabundo. Beethoven no es como tú». Hasta que al cabo de unas horas por fin se aclaró el asunto y lo pusieron en libertad. A finales de 1822 terminó su Missa Solemnis y volvió a volcarse en su nueva sinfonía y un proyecto para que se hiciera una edición de sus obras completas. Este año recibió la visita del compositor italiano Gioachino Rossini, que se encontraba en Viena, donde alcanzó un gran éxito. Por desgracia, según contó el propio Rossini, su sordera y mi ignorancia del alemán hicieron imposible la conversación. Al menos celebro haberlo visto. Cuando en 1823 murió el maestro de capilla de la corte de Viena, varios de sus protectores, incluido el príncipe Lichnowsky, hicieron una nueva tentativa para conseguirle el puesto a Ludwig y asegurar su futuro, pero fracasaron. Antes que dárselo a Beethoven, la corte prefirió suprimir el puesto, escudándose en que lo hacían por motivos económicos. La verdad es que no veían con buenos ojos a Beethoven por su fama de republicano. Y lo cierto es que hasta el fin de sus días al compositor le acompañó un busto del político y militar romano Bruto que lucía bien a la vista en su escritorio. Siempre se ha dicho que junto a la sordera le sobrevino una especie de manía persecutoria, pero quizás tenía una base real. Sus benefactores intentaron que Ludwig se ganara al emperador escribiéndole una misa, pero el compositor se negó. Lichnowsky también quiso animarlo a que escribiera una segunda ópera tras el gran éxito que había tenido la reposición de Fidelio. Sin embargo, Beethoven deseaba dedicarse en cuerpo y alma a su novena sinfonía, y eso que en primavera y verano, debido a una conjuntivitis aguda, sus médicos le prohibieron leer y escribir. No hizo mucho caso. Pese a estar delicado de salud y enfrascado en la composición de la novena, en abril de ese año, según cuentan en su biografía Jean y Brigitte Massin, aceptó recibir en casa una visita muy especial, la de un niño de 11 años llamado Franz Liszt.
Beethoven siempre evitaba ver a niños prodigio. Recordad que su experiencia en la niñez no había sido precisamente buena. Pese a ello, el propio Liszt escribió años después que, tras escucharlo tocar, el maestro le dio un beso en la frente y le dijo: «Tú eres feliz y harás feliz a los demás. No hay nada mejor ni más hermoso». Por cierto que Beethoven, para mejorar su situación financiera, ofreció copias de la partitura de su Misa Solemnis a numerosas cortes europeas y a las personas más poderosas de Europa, a razón de 50 ducados por cada una de ellas. Pero esta acción económica fue un fracaso, recibió muy pocos pedidos. La novena sinfonía finalmente se estrenó el 7 de mayo de 1824, sin la presencia de los miembros de la familia imperial, pese a que fueron invitados personalmente. Dio igual, el éxito fue grandioso. También conocida como coral, fue la última sinfonía completa que compuso, ya que empezó la 10ª, pero no llegó a terminarla. Y sorprendió al público porque en su último movimiento intervenían 4 solistas y un coro, algo muy inusual en aquella época. Beethoven se había sentado en el escenario, de cara a la orquesta, al lado de Michael Umlauf, que iba a dirigir el concierto. Por lo que cuando la actuación llegó a su final, no se percató de los estruendosos aplausos que a su espalda estaba recibiendo por parte de los asistentes. Una de las intérpretes, la contralto Caroline Unga, se acercó al compositor para tomarlo de los hombros y con delicadeza
instarlo a darse la vuelta para poder ver así a su público totalmente entregado. Beethoven se inclinó ante ellos, agradecido y emocionado. El texto que interpretaron los solistas y el coro era el poema de Friedrich Schiller, An die Freude, conocido como Oda a la Alegría. Con esta obra Beethoven rompió el esquema cerrado de las formas musicales y en eso precisamente se ha convertido esta sinfonía, en un símbolo de la libertad, esa libertad que Beethoven veneraba. Amar por encima de todo la libertad, escribió el músico de Bonn en el cuaderno de un amigo cuando solo tenía 22 años. Lo malo es que la novena no obtuvo el éxito financiero que Beethoven habría deseado, y eso le enfadó mucho. Incluso llegó a acusar al músico Anton Felix Schindler, que le hacía las veces de secretario, de haberle robado parte de la recaudación. Terminaron fatal y lo sustituyó como persona de confianza por Karl Holz, que era un violinista integrante del cuarteto Chopin-Sig, de quien ya hablamos en el anterior vídeo. La novena sinfonía no fue su última obra, todavía verían la luz los últimos cuartetos. Y él, a sus 53 años, tenía aún la mente repleta de proyectos. En cuanto a la relación con su sobrino, al que llamaba hijo, siempre fue difícil y a partir de 1825, cuando el joven tenía casi 19 años, fue empeorando cada vez más. Beethoven era exigente con el muchacho, que no pasaba de la mediocridad como estudiante y a quien además reprochaba las amistades que tenía y que siguiera viendo a su madre. El entorno de Beethoven incluso espiaba al joven para informar al compositor de Bonn de todas sus faltas. Podéis imaginar el agobio que sentía aquel joven para que en el verano de 1826 vendiera su reloj para comprar 2 pistolas, se marchara a Baden y en plena noche subiera hasta las ruinas del castillo de Traunstein para pegarse 2 tiros en la cabeza. Por suerte, una de las 2 armas falló y la bala de la otra solo le hizo una herida leve en la sien. Cuando una persona lo encontró, Karl le pidió que lo llevara con... ¿Con quién? ¿Lo adivináis? Efectivamente, con su madre. Después lo ingresaron en un hospital donde tuvo que declarar ante la policía porque el suicidio en aquella época y lugar era un delito. Allí el joven dijo que había tratado de matarse porque su tío lo había agobiado demasiado. El intento de suicidio destrozó a Beethoven. En cuanto a Karl, para evitar que la ley le infligiera un severo castigo, tuvo que enrolarse en el ejército. Pero antes de marcharse de Viena, el joven permaneció un tiempo con su madre y a continuación, ya en otoño, 2 meses con Beethoven en la finca de su tío Johann, en Kneißendorf, a unos 80 kilómetros de Viena. La relación del compositor con este hermano, el único que le quedaba y que era un boticario de éxito, tenía sus altibajos, porque también con esta cuñada, llamada Teresa Obamaya, Beethoven se llevaba mal. Fue a raíz de que en 1812 Johann le propusiera matrimonio a esta mujer, que era su ama de llaves y se había convertido en su amante. El compositor creía que la prometida de su hermano, que tenía una hija ilegítima llamada Amalia, no merecía llevar el apellido Beethoven. Así que llegó a denunciar el caso ante las autoridades del lugar, incluidas las religiosas, para detener la boda. No lo consiguió. En honor a la verdad hay que decir que la pareja no fue feliz, tampoco tuvieron hijos. Y más allá de su relación complicada con Teresa, Ludwig tenía sus más y sus menos también con su hermano, porque Johann se había convertido en un nuevo rico y su actitud arrogante enfadaba a Beethoven. Como muestra, en una ocasión, en una carta enviada para felicitar el año nuevo, Johann escribió en el encabezado: propietario terrateniente.
En su misiva de respuesta, Beethoven añadió a su nombre el epíteto propietario de un cerebro. Pese a todo, en 1826 decidió viajar a la finca de su hermano junto a Karl, que necesitaba descansar. Beethoven, por su parte, continuó componiendo y en octubre terminó el cuarteto Opus 135, el último de su ciclo de 16 cuartetos de cuerda, su último trabajo importante como compositor. Durante el primer mes de estancia en Gneixendorf, todo fue bien, pero en noviembre Beethoven vivió importantes encontronazos con su hermano y su cuñada, y también con su sobrino, de forma que Johann terminó por invitarlos a marcharse cuando lo desearan, lo que enfureció a Beethoven, que quiso irse de inmediato. Así que, en lugar de esperar a que su hermano pudiera llevarlo en coche unos días después, ese 1 de diciembre, Karl y él se subieron al carro de un lechero sin un techo sobre sus cabezas y con muy mal tiempo, con lo delicado de salud que estaba Beethoven. Los 80 kilómetros de distancia entre Gneixendorf y Viena, con una parada en un albergue de mala muerte sin un fuego con el que calentarse los huesos, fueron fatales para el músico de Bonn, que a su llegada a casa ya estaba enfermo de neumonía. El 9 de diciembre, con los cuidados de su nuevo médico, incluso llegó a levantarse de la cama y parecía animado, pero esa misma noche se puso mucho peor. El hígado le estaba fallando y siguió empeorando más y más. Llegó a ser operado 4 veces por hidropesía, una acumulación de líquidos. Karl solo estuvo presente en la primera punción a finales de diciembre porque tuvo que marcharse el 2 de enero para incorporarse a su regimiento. Beethoven no volvió a ver nunca más a su sobrino hijo, a quien un día después de su marcha declaró su único heredero universal, porque a Karl no le permitieron regresar para darle el último adiós. Aún en el estado en que se encontraba, llegó a trabajar un poco más porque seguía teniendo muchos proyectos en la cabeza. Sufrió mucho en sus últimos días. Según cuentan en su biografía los Massin, cuando levantaron su cuerpo de la cama para hacerle una autopsia, se vio que estaba cubierto de llagas, pero rara vez había dejado escapar una queja. En sus últimos 15 días llegó a emocionarse con la música de otro genio, el vienés Franz Schubert, de quien llegó a decir: verdaderamente en este Schubert hay una chispa divina. Algunas fuentes apuntan que llegaron a conocerse en persona apenas 8 días antes de su fallecimiento. Schubert llevaba mucho tiempo queriendo conocer al maestro, lo admiraba muchísimo, aunque dada la extrema timidez de Schubert y el estado en que se encontraba Beethoven, aquel encuentro fue más que nada anecdótico. De hecho, otras versiones explican que los dos genios nunca llegaron a conocerse en persona y que Schubert siempre se lamentó de lo inaccesible que le había resultado su admirado Beethoven. El 18 de marzo, en una carta dictada y firmada por Beethoven, dirigida a su amigo Ignaz Moscheles, el músico alemán mencionaba una nueva sinfonía que estaba esbozada en su mesa, la 10ª. Pese a que solo nos han llegado bocetos de esta obra inacabada, ha llegado a estrenarse. Fue recientemente, en octubre de 2021, en Bonn, como resultado de la colaboración de musicólogos y expertos en inteligencia artificial,
que se encargaron de completarla. Se había previsto el estreno de esta versión completa para noviembre de 2020, con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, pero la pandemia obligó a posponerlo. Pero regresemos con Beethoven. El 24 de marzo de ese 1827, un sacerdote acudió a darle la extrema unción y tras la marcha del cura, el músico dijo a sus acompañantes la famosa frase de «Plaudite, amici, commedia finita est». Aplaudid, amigos, la comedia ha terminado. Una frase tomada del primer emperador romano, Octavio Augusto, que la pronunció en su lecho de muerte. No se sabe exactamente quiénes acompañaban a las 5:30 de la tarde del 26 de marzo a Beethoven en su habitación. Si aceptamos el testimonio que nos dejó el compositor Anselm Hüttenbrenner, que era un buen amigo de Beethoven, estaban él y Frau van Beethoven. Se cree que hablaba de una de las cuñadas del moribundo, Johanna, sí, la madre de Karl. Hüttenbrenner nos dejó su relato de los últimos momentos de vida del compositor, que falleció a las 17:45 horas con 56 años, debido a una insuficiencia hepática. Estuvo tumbado, escribió Hüttenbrenner, inconsciente desde las 3 de la tarde hasta pasadas las 5. De repente hubo un relámpago, acompañado por un violento trueno que iluminó con una luz cegadora la habitación. Tras este repentino fenómeno de la naturaleza, Beethoven abrió los ojos, levantó la mano derecha y apretó el puño. Durante segundos, su rostro mostró una expresión de enfado, como si intentara decir: «Poderes enemigos, os desafío, marchaos, Dios está conmigo». También parecía que, como si fuera un valeroso comandante, quisiera gritar a sus tropas: «Valor, soldados, confiad, la victoria es nuestra». Cuando dejó caer de nuevo la mano sobre la cama, sus ojos estaban cerrados a medias. Yo le sostenía la cabeza con mi mano derecha mientras mi izquierda reposaba sobre su pecho. Ya no pude sentir su respiración, ni el latido de su corazón. Es probable que la descripción de la escena poética de su muerte sea una especie de homenaje póstumo de su amigo, pero quién sabe. Hüttenbrenner pidió a la cuñada de Beethoven que le cortara un mechón de su cabello para que él pudiera guardarlo como una reliquia, y así se hizo. Lo mismo hicieron otros muchos amigos que fueron a presentar sus respetos al cuerpo ya sin vida del compositor. Y hablando de mechones, en 2019 la casa de subastas Sotheby's vendió por unos 40.000 euros un mechón de pelo que el propio Beethoven se cortó en vida en 1826 para regalárselo al pianista Anton Halm. La historia tiene su gracia porque Halm había solicitado un mechón de Beethoven para regalárselo a su esposa, que era muy fan de Beethoven, como recuerdo. Pero resulta que Karl Holz, violinista amigo de Beethoven, no sabemos si por hacer una broma le dio un pelo muy diferente. Cuando Beethoven se enteró de lo sucedido, muy enfadado, le dijo a Halm: «Te han engañado con este mechón de cabello. ¿Ves qué terribles criaturas me rodean? Las personas respetables se avergonzarían de estar con ellas. Te han dado pelos de cabra». Y delante del propio Halm se cortó un mechón de la parte posterior de la cabeza y se lo dio al pianista diciéndole: «Este sí es mi cabello». Al día siguiente a su muerte, gracias a Holz, que además de amigo había sido secretario de Beethoven, las personas más cercanas al compositor, entre ellas su buen amigo Stefan von Brenin y su hermano Johann, encontraron el mecanismo del cajón secreto donde el músico atesoraba ciertos objetos: unas acciones de banca destinadas a su sobrino Karl, el testamento de Heiligenstadt, la carta a la amada inmortal y 2 retratos de mujer, uno de Giulietta Guicciardi y otro de Marie von Erdődy. Había un tercer retrato, pero este no estaba guardado, sino colgado en la pared, y era de Teresa von Brunswick. Al entierro, que se celebró 3 días después, acudieron más de 20.000 personas, una despedida, como veis, muy diferente de la que había tenido 36 años antes Mozart.
Y también, al contrario de lo que ocurrió con Wolfgang, enterrado en una fosa común sin marcar, sí sabemos dónde se encuentran enterrados los restos de Beethoven. Primero le dieron sepultura en el cementerio de Wieringen y desde 1888 se encuentra en el cementerio central de Viena. Encerrarse en sí mismo, en su propio universo sonoro, como resultado de haber perdido por completo su capacidad de audición, nos dejó en los últimos 10 años de su vida unas obras brillantes, inigualables. En total, Ludwig van Beethoven, que personificó el vínculo entre el periodo clásico y el romántico, compuso unas 340 obras, 9 sinfonías, 2 misas, una ópera, un ballet titulado Las criaturas de Prometeo, 16 cuartetos de cuerda, 32 sonatas para piano, un concierto para violín, un triple concierto para violín, violonchelo y piano, y muchas más. ¿Y vosotros qué opináis de la vida y obra de Beethoven? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.